Ok, en este video vamos a trabajar con el ejercicio que ABCD es trapecio rectángulo en A y en D. Además, el ángulo DEA es igual al ángulo ACB igual al ángulo CFB y vale 90. Además, tengo que el punto E pertenece al segmento AC, F pertenece al segmento AB. ¿Cuáles son verdaderas? Entonces, si yo empiezo a mirar estos triángulos, me doy cuenta de varias cosas. Primero, que es un trapecio rectángulo, pero, por lo tanto, como aquí también tengo 90, esto de acá es un rectángulo. AD mide lo mismo que EC. ¿Estamos? De partida. Segundo, como tengo triángulos rectángulos acá y tengo entonces ahí las alturas, se cumple Euclides. Tercero, si este ángulo es alfa, como este triángulo es rectángulo, entonces este ángulo será beta, ¿cierto? Pero aquí también tengo 90, por lo tanto beta se repite acá. Y este también es rectángulo. Si este es beta, entonces ese es alfa. Este también es rectángulo. Si ese es alfa, entonces beta y lo mismo acá. Entonces, si lo veo de esa manera, bajo el criterio ángulo-ángulo, los triángulos que aparecen acá, los triángulos rectángulos que tengo aquí, son semejantes entre sí. Entonces, mira, lo que voy a hacer es esta proposición escribirla de otra manera. Y voy a decir que AD, voy a pasar cruzado acá, esa DE. ¿Como quién? Como CB, esa CF. Entonces, al mirar aquí, claro, pues tengo este triángulo, donde AD es hipotenusa y DE es el cateto que está comprendido entre los 90 y beta. Y estoy relacionándolo con el triángulo CB, que es este de por acá, con este de acá. Entonces digo, AD hipotenusa, bueno, CB hipotenusa. DE cateto entre 90 y beta, CF cateto entre 90 y beta. Entonces esos triángulos son semejantes, por lo tanto existe esta relación. La 1 pasa a ser verdadera por semejanza. Con la 2 exactamente lo mismo. Entonces voy a borrar ese y me queda que en la 2 DE lo comparo con EC. DE con EC, perfecto. Y por el otro lado, FB lo comparo con CF. Y bajo el mismo criterio, entonces DE es un cateto, EC es el otro cateto, lo comparo con ¿quién? Con FB, que es el cateto entre 90 y alfa, lo mismo que tenía aquí, entre 90 y alfa. Ahí no lo marqué, pero aquí, como este es beta, ese es alfa. Y AFB con respecto a CF. ¿Estamos? Entonces, de nuevo, por criterio de semejanza, la 2 es verdadera. Son triángulos semejantes. La última es un poco más compleja. Tengo que tener más cuidado con la tercera. Pero ya dijimos que se cumplía Euclides. Entonces, voy a trabajar con... A ver, lo primero que tengo que tener en consideración es que DA, la figura AFCD es un rectángulo. Por lo tanto, DA mide lo mismo que CF. ¿Vamos? Esto de aquí, si este vale A, este también vale A. ¿Estamos? De hecho, no lo voy a llamar A, le voy a poner H. Porque si miro el triángulo ABC, H pasa a ser la altura de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, se cumple Euclides. Voy a trabajar con el triángulo ABC. Se cumple Euclides, donde h cuadrado es igual a p por q. Donde ese es h, este va a ser p, y ese va a ser q. ¿Estamos? Entonces voy a despejar un poco esta ecuación y voy a decir, bueno, DA dijimos que era lo mismo que CF. Este al cuadrado, o sea, mi h al cuadrado. Y este lo voy a pasar para allá. Entonces me queda que AD cuadrado es igual a AF por AB. Estoy despejando esta ecuación que teníamos acá al final. Menos AF al cuadrado. Voy a cambiar de lápiz porque no sé si se ve bien. Luego AD
cuadrado es igual, voy a factorizar por AF. AF factor de AB menos AF. ¿Estamos? Entonces me queda que AD al cuadrado, o sea, H cuadrado, es igual a ¿quién? A AF, que sería P, ¿por quién? Por Q. Pero ¿cómo calculo Q? Lo calculo como AB menos AF. Entonces lo que tengo aquí es H cuadrado igual a P por Q, que es el teorema de Euclides. Escrito a lo mejor un poco más enredado. Pero bajo el criterio de Euclides, H cuadrado igual a P por Q, lo tengo acá abajo escrito de otra manera, por lo tanto la proposición 3 también es verdadera. Son todas verdaderas. Ya, espero se haya entendido. Nos vemos, chau.